Perdón, estaba distraído. Mi nombre es Ricardo Infante, vamos a empezar por ahí. Ya hemos platicado montones de veces. Esto no es clase, es plática. Yo quiero ver si logro interesarlos a ustedes en que profundicen los temas de los que platicamos durante módicos 15 minutos, no más. Solo me van a aguantar 15 minutos y listo. Y tenemos planeado por qué 15 minutos. Nos basamos en preceptos de neuroeducación. Sabemos que es muy difícil que una gente joven después de 15 minutos logre mantener la acción y no queremos meternos en broncas. Queremos que ustedes vean esto con gusto. Bien, hoy vamos a hablar de un hecho importantísimo. La revolución de independencia de los Estados Unidos de América. Porque los Estados Unidos no siempre fueron una potencia. Eran una colonia, y una colonia chiquitita, de una parte de la Atlántica de los Estados Unidos, casi la franja costera. Eran 13 colonias, eran 13 lugares donde se habían establecido súbditos británicos para colonizar, pero no avanzaban porque, bueno, pues había mucho terreno para donde avanzar, pero resulta que había tribus que vivían ahí. Y los ingleses, el gobierno inglés, no quería que hubiera mayores conflictos. Entonces decía, bueno, hasta aquí podemos llegar, hasta que siembren, hagan lo que quieran, pero en este terreno. Y aún así les fue muy bien. Resulta que Inglaterra se mete en una guerra, aunque suene así como a verso cursi. Inglaterra se mete en una guerra y le declara la guerra a Francia y a todos los que sean aliados de Francia, como España, les declara la guerra, y entonces se llama la Guerra de los 7 años. Ya saben que a esos europeos les daba porque la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 30 años, la Guerra de los 7 años, bueno, todas las guerras eran por años. Y entonces gana Inglaterra, se queda con el Canadá, que era francés, se queda con algunas islas del Caribe, le quita a España algunos territorios y sale ganador. Ganador sí, pobre también. Gastó tanto dinero en esta guerra, en tener una armada de primera y un ejército de primera y tal, que se desfalcó el gobierno. Y el gobernante de aquel entonces se llamaba Jorge III, que era un tipo autoritario, poco sensible, que partía de la premisa de que las colonias existían para mantener a la metrópoli. Es decir, las colonias fueran las que estaban en América, fueran las que estaban en el Caribe, fueran las que estaban en Asia, estaban ahí para mantener a la metrópoli. Y resulta que, bueno, hubo lugares en donde no se los toleraron, como los Estados Unidos. En los Estados Unidos de Norteamérica, que todos se llamó las 13 colonias, hay una... Bueno, ¿por qué eran las 13 colonias? Primero, bueno, se los leo, miren, tengo aquí Connecticut, New Haven, Nueva York, Massachusetts, Delaware, Georgia, Rhode Island, New Hampshire, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y entonces, ¿qué sucede? Que estas 13 colonias, en un principio, se quedan impactadas cuando les dicen que les van a subir los impuestos. Y oye, ¿por qué? ¿Por qué los colonos se niegan a pagar los impuestos y por qué se molestan con el gobierno inglés? Porque los ingleses les habían enseñado, aguas, los ingleses les enseñaron
¿Se acuerdan ustedes cuando platicamos de la Carta Magna? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el pleito de la Carta Magna entre el rey Juan Sin Tierra y los aristócratas que eran propietarios de tierras? No me puedes poner impuestos porque se te pega la gana, porque te metiste en una guerra con Francia y la perdiste. Y ahora me quieres cobrar a mí toda la estupidez que hiciste. No te voy a pagar. Y le ganan. Y acuérdense ustedes que obligan al rey a sentarse y firmar la Carta Magna, en donde él reconoce que un rey no puede poner impuestos porque se le pegue la gana, a menos que consulte a aquellos que van a pagar los impuestos. Pero además de esto, Inglaterra ha tenido una revolución, que se llama la Revolución Gloriosa, en donde surge una cosa que se llama The Bill of Rights. Este Bill of Rights es derechos ciudadanos. Y uno de esos derechos ciudadanos dice, los ciudadanos tienen que tener representación en el Congreso para poder defender sus intereses. ¿Y qué creen? Los ciudadanos de las 13 colonias no tenían representación en el Congreso. Entonces había una frase que manejaban los hombres de las colonias que decía, no representation, no taxation. No tengo representación, no pago impuestos. Nadie habló por mí. Tampoco era cierto. Hubo diputados ingleses que hablaron por ellos y que dijeron, esto no puede ser. Pero entonces viene un problema. Viene un problema porque, pues por la fuerza les quieren imponer los impuestos. Y entonces inventan un impuesto. O sea, ustedes saben, ustedes van a hacer un trámite, como lo hacemos aquí. Vamos a hacer un trámite y nos lo van a dar en un papel membretado, foliado, el acta de nacimiento, y nos cobran porque es un papel oficial. Bueno, allá le ponían un timbre para hacer los trámites. Entonces se llamaba el impuesto del timbre. No contentos con eso, hay algo que todos usamos, el azúcar. Le pusieron impuestos al azúcar. Y luego de eso, ustedes saben que los ingleses impusieron, aquellos eran inmigrantes ingleses, tomaron el té, que lo aprendieron a usar en Asia, lo llevaron a Inglaterra, se volvió la bebida nacional de Inglaterra y obviamente en todos lados donde hubiera ingleses y donde haya ingleses el día de hoy, se toma té. Nada más que hubo un problema. Le subieron el precio del té porque resulta que la compañía que sembraba y cosechaba el té era una compañía muy poderosa porque tenía plantaciones en la India, tenía plantaciones en Ceilán, tenía plantaciones en Chile. Y entonces ellos controlaban el té. Entonces, ¿qué hacían los americanos? Se lo compraban a productores locales o lo compraban de contrabando para que fuera baratito. Ah, no, dije, aquí no eso no se puede. Ustedes van a comprar el té que nosotros les vendamos. Y resulta que llega una vez un cargamento, para esto ya se han organizado los propietarios, se han organizado los tenderos, los dueños de tierras, y dicen, no vamos a permitir que nos expolien de esta manera. Entonces llegan unos barcos de Inglaterra cargados de té a la ciudad de Boston, ¿y qué pasa? Que se disfrazan los tenderos con sus empleados de indios Mohawk, se suben en la noche a los barcos y tiran los costales al mar. Y adiós cargamento de té. Ya se imaginarán ustedes los miles y miles y miles de libras esterlinas que se perdieron ahí. Entonces se forma una junta patriótica. Esta junta patriótica ya habla de la independencia, de separarse de Inglaterra, de que no es posible tratar con los ingleses. Para esto hay unas cosas que en inglés se llaman riots, muy mítines, muy agitados, casi motines, y una vez
llegan unos soldados a Boston, los soldados ingleses, se sienten amenazados y matan con sus rifles a 5 colonos. Esa es la gota que derrama el vaso. Ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Entonces se juntan para formar este partido independentista Samuel Adams y John Hancock y forman el Boston Tea Party, que ya supimos lo que hicieron con el té, ¿verdad? Les ponen más impuestos y a estos en 1774 los declaran los impuestos intolerables. No, señor, no los vamos a pagar. Y entonces viene el primer Congreso Continental. En el primer Congreso Continental ya se habla absolutamente pues, de la separación. Para 1775 inicia la guerra contra los británicos. Cuidado, los británicos acababan de ganarle a los ingleses, a los franceses y a los españoles, ya que se les ponía enfrente, la guerra dura de 1775 a 1787. Los primeros combates, llegan los soldados ingleses a buscar armas en las casas de los colonos, pero los colonos no estaban dispuestos a entregar las armas. Y entonces en la ciudad, entonces un pueblo, Concord, y en otro llamado Lexington, se dan los primeros combates. La milicia, así se dan a llamarse ellos mismos, la milicia popular, se enfrenta al ejército inglés y en un momento determinado lo acorralan en la ciudad de Boston y el ejército inglés tiene que salir y buscar otros lugares donde establecerse. Fíjense a dónde llegan los ingleses. Contratan mercenarios alemanes para que vengan a pelear del lado de la corona. Y entonces, pues los norteamericanos piden ayuda a los franceses y piden ayuda a los españoles. Y estos les dan ayuda. De ahí que lleguen gentes a pelear al lado de ellos. Uno de estos grandes combatientes que llegan, el mariscal, es el mariscal Lafayette, que llega con tropas francesas, con barcos franceses, y se pone del lado de los insurgentes. Y los españoles también van a abastecer de armas y de otras cosas. Entonces, finalmente, se incorpora un hombre que ha peleado del lado de los ingleses en contra de los franceses, y ha peleado en contra de las tribus más aguerridas, que se llamaba George Washington. George Washington. Este general Washington, que es un hombre muy capaz, además contrata a un asesor alemán para que le ayude a que esa milicia popular se convierta en un ejército. Y finalmente se convierte en un ejército a tal grado que, bueno, fíjense lo que hace los tienen cercados y la única forma de romper ese cerco es un cerco que se da en invierno, tienen mucha hambre, tienen mucho frío, están muy mal, pero el general Washington toma una decisión drástica. Vamos a atacar a los mercenarios que los ingleses contrataron y por ahí nos vamos a salir y vamos a librar el cerco que nos han puesto los ingleses. Y entonces cruzan el río Delaware. Cruzan el río Delaware con mucho sigilo, muy callados. Miles de hombres cruzan en lanchas muy grandes, remando, pero con mucho sigilo, y sorprenden a los alemanes y los derrotan. Entonces, no nada más los hacen prisioneros, sino que les quitan las armas, les quitan cañones, les quitan todo, y se va a fortalecer el ejército. Pero como no tenemos todo el tiempo del mundo, y no podemos hablar de batallas y de cosas que sería interesantísimo, pero bueno. En Filadelfia, en el año de 1787, triunfa por fin la independencia. Los ingleses, a pesar de que todavía tienen tropas en América, deciden iniciar unas pláticas en París y se firma la independencia. Y el siguiente paso es muy importante, porque se jura
la Constitución de los Estados Unidos. Esta Constitución de los Estados Unidos tiene varios redactores, que les llaman los 4 padres de la nación, que son Thomas Jefferson, que ojalá ya un día podamos hablar de este señor, porque este señor, Thomas Jefferson, es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pero era un tipo que tenía tantas cosas buenas como malas, de veras. Un personaje racista, un personaje difícil de digerir, pero era un tipo muy culto, era un tipo absolutamente proclive a la independencia, un tipo riquísimo, tenía propiedades muy grandes. Y después tenemos a gentes como John Adams, un gran abogado, un gran político, y tenemos a un científico, a un gran científico que hace experimentos con electricidad, aunque todavía no existía la electricidad como tal, se llamaba Benjamin Franklin, y desde luego, pues a Washington. Estos hombres van a generar lo que será la Constitución de los Estados Unidos, que es una constitución, que es la primera constitución del mundo, digamos, del mundo moderno. Ya sabemos que alguna vez Aristóteles hizo la Constitución de Atenas, pero aquí estamos hablando del mundo moderno. Bueno, la Constitución de Estados Unidos. Pero lo más bonito de la Constitución de Estados Unidos es que, ¿cómo empieza la Constitución de Estados Unidos? Dice, we, the people, nosotros, la gente. Nosotros, la gente. Por primera vez es nosotros, la gente. Nos vamos a dar leyes para ser gobernadas y vamos a tener intervención directa en cómo elegir a nuestros representantes, a nuestro presidente, a nuestros jueces, a nuestros diputados. Vamos a poder participar activamente. Incluso hay un paréntesis donde dice que los ciudadanos norteamericanos tienen derecho a tener armas, cosa que hasta el día de hoy existe, para poder levantarse en caso de que no sea como ellos querían, ¿no? Esta Constitución se vuelve paradigmática. Ya vimos que la segunda Constitución no es la francesa, ya lo acabamos de ver hace poquito, pero sí va a venir la Constitución francesa, que tendrá contribuciones que ya las veremos cuando hablemos de Francia. Grosso modo, abuelo de pájaro, corriendo, porque ya me regañó mi camarógrafo y dice que ya basta de tanta palabrería. Y pueden ustedes consultar, hay unos documentales muy padres sobre la independencia. Hay uno muy bonito que no es largo, dura aproximadamente 20 minutos, de una mujer con acento europeo, no sé qué sea. Se los aconsejo. Se llama La Independencia de Estados Unidos vista en mapas. Vean, les va a gustar mucho. Muchas gracias, mis amigos jóvenes. Ya saben que esto es platicando con un amigo, con un profesor que es su amigo. Pásenla bien.